Estamos de regreso con más información. Tras la fallida votación por buscar una resolución contra Venezuela, la canciller del país suramericano ha defendido con dignidad a su nación de todos los ataques de los países alineados. Tensión en la 47 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en Cancún, México. La razón, según la canciller venezolana Delcy Rodríguez, es el intervencionismo de la OEA contra Venezuela. El problema es que la agenda es una agenda de intervención contra Venezuela. Es una agenda que criminaliza las políticas sociales de Venezuela. ¿Por qué se ataca a Venezuela? Se ataca por su modelo inclusivo de derechos humanos. Se ataca cuando revisamos los índices socioeconómicos y comparamos a Venezuela con un grupo de países que pretenden la intervención y el tutelaje. Es realmente inmoral lo que pretenden contra el país. Así declaró Rodríguez antes de comenzar la segunda jornada de la Asamblea, cita a la que volvía tras abandonarla la víspera, en un acto de protesta contra la organización. La reunión se inició en un ambiente de frustración por la falta de consenso sobre Venezuela. El lunes, la resolución de condena al gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro no obtuvo la mayoría necesaria. Este martes, Venezuela vuelve a ser el principal tema de discusión. Hubo cruce de palabras y acusaciones, sobre todo entre la canciller venezolana y su homólogo peruano. Ante la trágica situación que atraviesa Venezuela, el Perú asistió a la reunión de consulta que tuvimos ayer, convencido de la necesidad de detener el desmantelamiento sistemático de la democracia en ese país. Así respondió Rodríguez. Simplemente para exigir a Perú que respete a Venezuela. Si ellos forman parte de la camada de perritos simpáticos para el imperio, Venezuela no. Y Venezuela no va a aceptar intromisiones indebidas, violatorias de las normas internacionales. Después denunció el respaldo de algunos miembros de la OEA, como Canadá, a las violentas protestas de la oposición venezolana. Que aquí están los líderes de la oposición. Esto es lo que usted está defendiendo, la violencia en Venezuela. Así que le invito a respetar el principio de no intervención. Le invito a respetar también el principio de igualdad soberana de los estados. Invito para que su representante en Venezuela deje de dar apoyo logístico y financiero a los violentos de mi país. Desde principios de mayo, Venezuela ha sido escenario de marchas a favor y en contra del gobierno. Protestas que han terminado en confrontaciones violentas, dejando un saldo de 70 muertos y 1.300 heridos. Las autoridades acusan a la oposición de orquestar la violencia y viceversa. En una ceremonia poco usual, la reina Isabel II pronunció su mensaje con motivo de la conformación del nuevo gobierno del Reino Unido y aseguró que uno de los principales retos será convertir el Brexit en un éxito. Isabel II destaca Brexit, inmigración y antiterrorismo como prioridades del nuevo gobierno británico. El discurso de la reina, en el que Isabel II ha presentado el programa de actuación del gobierno conservador de la primera ministra Theresa May, ha abierto el curso político en el Reino Unido. Y lo ha hecho con un gobierno en minoría que necesita pactar con los ultraconservadores norirlandeses del Partido Unionista. El Brexit será el primer trance a resolver del nuevo gobierno británico. Mi prioridad de gobierno es asegurar el mejor acuerdo posible mientras el país abandona la Unión Europea. Mis ministros se han comprometido a trabajar con el Parlamento, las administraciones, las empresas, para establecer el más amplio consenso posible sobre el futuro del país fuera de la Unión Europea. La jefa del Estado en cada legislatura lee el programa que le escribe el gobierno de turno. Acudió acompañada por su primogénito y heredero al trono, el príncipe Carlos. El terrorismo, la gran amenaza, estuvo presente. A la luz de los ataques terroristas de Manchester y Londres, se revisará la estrategia antiterrorista de mi gobierno para garantizar que los servicios policiales y de seguridad tengan todos los poderes que necesitan. Y que la duración de las penas privativas de libertad por delitos de terrorismo sea suficiente para mantener a la población segura. Tras la lectura del programa legislativo del gobierno conservador de la primera ministra Theresa May, los comunes y los lores lo votarán el jueves de la semana que viene. Para entonces, May debe haber pactado la mayoría que no tiene. Tras varios días de arduo trabajo de extinción del mortífero incendio en Portugal, este se va expandiendo hacia el norte de la ciudad, amenazando a otros poblados.
Portugal sigue su lucha contra el fuego y empieza a enterrar a sus muertos. Lejos de remitir el mortífero incendio que se inició el sábado en el centro del país, avanza hacia el norte. Las autoridades se han visto obligadas a evacuar 40 aldeas amenazadas por las llamas. Este miércoles comienzan los funerales de las 64 personas que han perdido la vida con la presencia del presidente y el primer ministro de Portugal. 160 personas resultaron heridas, 7 están graves. Las altas temperaturas de hasta 43 grados ayer y los fuertes vientos están dificultando las tareas de extinción. Más de 3.000 efectivos entre bomberos, miembros de la Cruz Roja y del Ejército libran la batalla sobre el terreno. Cuentan con la ayuda de la Unidad Militar de Urgencia Española y de una docena de aviones enviados por España, Francia, Italia y Marruecos. En el aire muchos interrogantes como por qué la llamada carretera de la muerte no había sido cerrada a la circulación. Y un deslizamiento de tierra dejó al menos 11 muertos y varios heridos en un sector limítrofe entre Guatemala y México. Al menos 11 personas murieron y otras 9 resultaron heridas el martes por un deslave que sepultó 5 viviendas y 3 vehículos en el departamento guatemalteco de Huehuetenango, fronterizo con México. El lugar de la luz se encuentra en una zona montañosa donde pobladores tratan de buscar sobrevivientes, aunque no se ha informado si hay desaparecidos. Las autoridades advirtieron que el terreno es inestable y podría ocurrir otra tragedia. 18 personas han muerto en Guatemala a causa de las lluvias desde mayo y 50.000 han resultado afectadas. Y con esta nota finalizamos una edición más de noticias. Y por cierto, a esta hora llueve sobre San Salvador, así es que tenga mucha precaución. Con esto finalizamos. Buenas tardes.